Saluda al pastor David Macario Flores desde la oficina del Centro de Investigación White. Por cierto, estoy totalmente deseoso de que en una próxima podamos compartir también temáticas que tengan que ver con el don profético, que tengan que ver con tantos temas que hay que dar de Elena White para que entendamos mejor el don profético. Así que ahí se las dejo para que lo tengamos en una próxima ocasión cuando a ustedes les quede bien. Pues sí, efectivamente, mis queridos hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gran gusto saludarles. Hoy quiero compartir con ustedes una temática, por lo menos, yo diría, la introducción. Porque, como decía el hermano muy atinadamente, este es un capítulo que no solamente es extenso, sino que su explicación es relativamente compleja. ¿Sí? La comprensión de este pasaje es un gran desafío, aún para las mentes más brillantes de nuestra iglesia. Así que permítanme compartir con ustedes esta introducción. Parece que por el momento no puedo. Si me ayuda ahí el hermano, le vamos a agradecer bastante para que pueda compartir la presentación. Ay, pastor, ahí está ya. Ahí estamos. Al final, si hay alguna pregunta muy conectada con lo que se expuso en lo que queda de esta hora, pues ya saben que con mucho gusto lo podremos. Vamos a ver si ahí está correctamente. Y entonces ahora ya pasamos a proyectar aquí nuestra presentación. Y entonces ya saben, lo que esté a mi alcance, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no sabe y tenemos límites, sobre todo en un capítulo tan desafiante como el capítulo 11 de Daniel. En la mayor parte de versiones, este capítulo se titula El Rey del Norte y el Rey del Sur. Es así, básicamente el contenido habla de dos reyes, el Rey del Norte, el Rey del Sur, y eso se ve como quien dice, vaya, a lo largo de todo el capítulo. Como dijimos, este es un capítulo muy desafiante, mis queridos hermanos y hermanas. Uno de los capítulos más difíciles de interpretar a detalle en la Santa Escritura. Y no es por falta de estudio, no es por falta de preparación, no. Yo veo a los especialistas en Antiguo Testamento, veo a los especialistas en hebreo, quebrándose la cabeza, tratando de determinar a qué exactamente, y tratando de buscar en las minucias de las palabras y el formato, el diseño técnico del hebreo. Ellos pasan allí horas y hasta proyectos tesinos se han elaborado. Por ejemplo, mi compañero aquí de Antiguo Testamento, el pastor Roger Ruiz, está haciendo su tesis precisamente en Daniel capítulo 11 y 12. Entonces, él me ha contado las dificultades técnicas que hay en este pasaje, en este capítulo. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decirles es que es un gran desafío para nosotros comenzar. Y como es muy complejo, hay que ir despacio. Lo peor que uno puede hacer, hablando de profecía y hablando de un pasaje complicado, lo peor que uno puede hacer es hablar rápido y tratar de meter mucho en poco tiempo. Eso es lo peor. La apocalíptica tiene una didáctica. Y la didáctica de la apocalíptica implica enseñar despacio y pocos pasajes, una cantidad corta de versículos. De tal manera que la hermandad diga, fuimos despacito, pasito a pasito, hasta tener ideas claras del asunto y dejarlas más complicadas o polémicas, como quien dice, para mayor estudio a futuro, pero por lo menos las partes más claras tenerlas en mente. Al principio del capítulo 11, los pasajes son más accesibles, ¿de acuerdo? Son más fáciles, más comprensibles. Pero a medida que se va discurriendo y el pasaje va fluyendo hasta las partes finales, entonces el asunto como que se complica más. Así que al principio es más fácil.
Yo espero que tú estés allí poniendo atención, tomando nota, parando el oído, como se dice, colocando el ojo acá adelante, porque en los momentos de distracción podemos perder el hilo y entonces ya no es que la profecía sea difícil, sino que uno no se concentró. Entonces yo creo que en este asunto necesitamos estar concentrados para entender cada aspecto que se va explicando. Lo primero que vamos a encontrar nosotros en el capítulo 11 de Daniel es cierto paralelo que hay, ciertas similitudes que hay con el capítulo 8 y 9 de Daniel, porque en alguna manera son paralelos. Fíjate bien. Y aquí tenemos un croquis, tenemos un cuadro que nos va a mostrar esas similitudes. Fíjate bien cómo van discurriendo desde el versículo 2 hasta el versículo 22. Prácticamente la mitad del capítulo 11 está en paralelo con Daniel capítulos 8 y 9. Fíjate bien. El capítulo 11, verso 2, nos habla del reino de Persia. El capítulo 8, verso 20, nos habla del carnero. Ese carnerito era un símbolo, una figura que representaba al imperio persa. Ahí tenemos el primer paralelo, la primera similitud. Siguiente. Allí mismo en el capítulo 11, verso 2, se nos habla enseguida de Grecia, el imperio greco-macedónico. Cuando regresamos al capítulo 8, solo que ahora en el verso 21, vamos a encontrar una referencia a un macho cabrío, a otro animalito conocido como el macho cabrío, y ese macho cabrío era representación de Grecia, el imperio griego. Bueno, ya tenemos dos similitudes. El primero es de Grecia. El segundo paralelo es que refiere al imperio de Grecia. Primero Persia y después el imperio de Grecia. Capítulo 11 acá y capítulo 8 y 9, 8 acá, allí van en paralelo. El capítulo 11, verso 3, nos habla de un rey valiente en Grecia. Un rey valiente en Grecia. Muy bien. En el capítulo 8, verso 21, se nos habla del cuerno grande, un cuerno grande. Un rey primero. Y ese rey primero, el rey principal que hizo triunfar y surgir al imperio greco-macedónico y que le dio la victoria sobre los medopersas, fue Alejandro Magno. Entonces, la tercera similitud que encontramos es el principal rey y caudillo griego. En el capítulo 11 se menciona y en el capítulo 8 también. Se va a hablar de Alejandro Magno. Qué maravilla para Daniel saber que se le estaba revelando el futuro. Él estaba desde una plataforma medo-persa y se le está diciendo, mira, en el futuro va a venir un rey valiente, un tipo pero conquistador, bárbaro en batalla, invencible, valiente el muchacho. Apenas andaba por la tercera década. Estamos hablando de un muchacho de 30 y pico de años. Y con tan poquita edad, tan corta edad, el tipo llegó a ser el principal guerrero del mundo conocido, Alejandro Magno. Tienes entonces que en el capítulo 11 se menciona Alejandro Magno y en el capítulo 8 también. Más paralelos, más similitudes. En el capítulo 11, verso 4, se nos habla de un reino repartido a los cuatro vientos. Un reino repartido a los cuatro vientos. Curiosamente, en el capítulo 8, verso 22, se nos habla de cuatro reinos que surgen del cuerno grande de Grecia. ¿No te parece muy grande esa similitud? Y hasta en el mismo orden, van en el mismo orden, ¿te das cuenta? No se altera el orden, ahí va. Salvo en el 8-9, que ahí sí se va a alterar el orden, pero lleva un orden muy bonito hasta el momento. Pero entonces, en el 11-4, el reino griego se parte a los cuatro vientos. Y en el capítulo 8, verso 22, esos cuatro reinos se ve que surgen como a la inversa
se les muestra surgiendo del cuerno grande que fue el primer rey griego, poderoso en batalla, que se llamó Alejandro Magno. Entonces, una vez más, se refiere a los 4 reinos en los cuales se dividió el imperio greco-macedónico luego de la muerte de Alejandro Magno. Tal vez algunos de ustedes se recuerdan cuáles fueron esos 4 generales. ¿Algunos se acordarán? ¿Cuáles fueron esos 4 generales después de Alejandro Magno? Casandro, Lisímaco, Seleco y Ptolomeo. Amén, correctamente. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Muy bien, ahí tenemos los 4. La historia confirma justamente esos 4 grandes generales, porque es que era tan vasto el imperio. Prácticamente Alejandro Magno hizo la obra de 4 hombres. Hizo la obra de administrar un territorio que a los mismos 4 con los cuales se dividió después, hasta a ellos les costó sostener esa mole enorme de territorio a los 4. Imagínate, él hizo trabajo de 4. Pero ya tú sabes que él murió. Hay un par de versiones de la muerte de Alejandro Magno, que fue de malaria, y otros que dicen que fue que se intoxicó con licor. Pero bueno, independientemente de eso, la profecía bíblica predijo el surgimiento de Alejandro Magno. Se dice que cuando Alejandro Magno llegó ante los judíos le dijeron: mire, rey, nuestro profeta Daniel ya había predicho la obra de usted. Y Alejandro Magno vio la predicción de Daniel y se quedó sumamente admirado como varios años atrás ya Daniel había predicho el surgimiento. Ya casi un par de siglos atrás, Daniel había predicho el surgimiento de su reinado. Vaya, lo llamó un rey valiente. Imagino que se ha de haber sentido bien halagado Alejandro Magno al ver que se le llamaba en la Biblia rey valiente. Bueno, ahí están los 4 reinos en que se divide después de Alejandro Magno. Vamos otra vez a los parecidos que hay. Capítulo 11, verso 16. La tierra gloriosa conquistada, refiriéndose al territorio palestinense. Muy bien, ahora vamos al capítulo 8, a ver si hay algún paralelo. Sí hay. Oh, sí. Ahí está en el versículo 9, dice que Roma imperial conquistó la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es otra manera de referirse a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, colocado en tierra palestinense, era como quien dice el pueblo elegido por Dios. Y eso lo hacía un pueblo magnificado, un pueblo privilegiado. Gloriosa la tierra, dichosa la tierra que tuvo en su espacio al pueblo que Dios escogió, el mismísimo Dios. Pero bueno, lamentablemente esa tierra gloriosa se vio empañada su gloria por un Israel desobediente, un Israel rebelde, que en lugar de ser cabeza, terminó siendo cola. En lugar de ser un pueblo victorioso porque estaba del lado de Dios, más bien terminó siendo un pueblo sometido, avasallado, derrotado, conquistado. Bueno, tienes otro paralelo entre el 11 y el 8. ¿Quieres uno más? Sí, hay uno más. En el capítulo 11, verso 22, se habla del príncipe del pacto destruido. Un príncipe del pacto, derrocado, destruido, acabado. En el capítulo 9, ahora ya vamos al capítulo 9, en el verso 25 tú tienes que Roma imperial le quita la vida al Mesías príncipe. ¿En qué momento le quita la vida al Mesías príncipe, el príncipe del pacto de Dios? ¿En qué momento lo destruye, lo aniquila, lo crucifica? Bueno, en ocasión del año 31 en el Monte Calvario. Ahí tú tienes a nuestro héroe, a nuestro príncipe. Allí lo tienes tú lamentablemente padeciendo en manos de pecadores. Pero maravillosamente él está diciendo: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonando a sus enemigos, perdonando a los que lo están clavando. Qué príncipe más maravilloso, qué héroe más lindo el que tenemos en nuestra fe cristiana. Pues bien, entonces fíjate que a grosso modo te he contado para la manera de introducción cómo se relaciona el capítulo 11 con un par de capítulos que le han precedido. También en alguna manera está conectado con Daniel 7, porque en Daniel 7 se menciona a los medopersas. Y también en el capítulo 2, cuando se habla de la estatua, aparte del pecho y los brazos, se habla también de los medopersas. Entonces, en alguna manera, el capítulo 11 viene a repetir y ampliar. No se te olvide ese principio de interpretación, el principio de repetición, ampliación. Eso significa que una profecía se va a repetir una y otra vez, pero al momento en que se repite una y otra vez, se va a repetir para proveer más detalles, para proveer más información, de tal manera que no se repita de una manera así, copy-paste, sino que se repita con el fin de darte más información y tú digas, valió la pena que se repitiera porque agregó más datos de los que habían al comienzo. Porque si tú te das cuenta, en la estatua de metales solo se nos menciona que es pecho y brazos, un metal inferior al oro babilónico. Entonces solamente se nos está diciendo que después de Babilonia va a venir un poder inferior en poderío, inferior, poderoso pero inferior a Babilonia. Menos riqueza, etcétera, etcétera, menos cultura, bueno, inferior a Babilonia. Es la única información que te da allí. Cuando tú vas a Daniel 7, encuentras información de Medo-Persia en el sentido en que te habla de un oso que está parado sobre sus patas, pero un lado está más alzado que el otro. Uno está más alzado que el otro. Eso lo que te está diciendo es que en el reino medo-persa, los persas son más encumbrados, más fuertes, más sobresalientes que los medos. Los medos están un tirito más abajo en poderío. Entonces los medos quedan abajo y los persas quedan arriba, pero los dos tienen una alianza y avanzan. Pero también te dice que tiene 3 costillas, Lidia, Babilonia y Egipto, que los tienen ya sometidos. Te está diciendo información adicional, porque te está diciendo en ese capítulo 7 que uno es más poderoso que el otro. Eso no te lo decía Daniel 2, esto te lo está diciendo Daniel 7. Y aparte de eso, te está diciendo que hay un momento que Babilonia ya va a ser pan comido. Lidia, Babilonia y Egipto estarán bajo el dominio de medos y persas. Fíjate, te agregó información que no te dio en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 8 y 9 te va a dar información más adicional todavía. ¿Sí? Te va a dar más información adicional en los choques contra Grecia. Ahora te va a decir, en el capítulo 8 y 9 te va a decir que ese mismo imperio griego va a tener choques frontales y te va a dar información sobre la guerra y el conflicto que habría de sostener contra el imperio greco-macedonio. Por si fuera poco, ahora más adelantito en la siguiente visión, en el capítulo 10, te cuenta que el imperio greco-macedónico, el imperio medo-persa está calibrando la idea si seguir apoyando a los judíos o no en su proyecto de reconstrucción. Eso no te lo decía ni el 2, ni el 7, ni el 8, ni el 9. Ahora el capítulo 10 te está diciendo que los medopersas están calibrando la idea si seguir ayudando o no, si interrumpir, si abortar la misión de los judíos en la reconstrucción de la ciudad, del templo y el muro. Ahora el capítulo 11 te va a dar más, y te das cuenta cómo va el asunto. Va de manera progresiva. La fluidez y la dotación de la revelación es de carácter progresivo en la impartición de la profecía. Entonces, en el fenómeno de repetición viene la ampliación.
Y por eso en esta última visión que va del 10 al 12, tú vas a encontrar más información acerca de los medopersas. Pero no se va a quedar en medopersas. El capítulo 11 te va a extender más allá, porque el capítulo 8 y 9 no solamente te habla de medopersas, también te habla de los conflictos con los griegos. El 8 y el 9, conflicto con griegos. Pero ¿qué te parece que el Señor dice, en el capítulo 11 les voy a dar más información todavía? O sea, va de menos a más. Y dice, en el capítulo 11 les voy a hablar de Medo-Persia, les voy a hablar de los griegos, les voy a hablar de los romanos que vienen después, les voy a hablar más adelante de la Roma papal que vendrá después y hasta les voy a hablar del último poder apóstata que le va a hacer la vida imposible al pueblo de Dios. El pueblo escatológico, ese poder político religioso que se va a levantar cuando la herida sea sanada. Eso está todavía para mucho más adelantito. Nada más te estoy diciendo para dónde va el capítulo 11, cómo va fluyendo, fíjate, cómo va fluyendo desde Medo-Persia hasta el tiempo de angustia. El tiempo de angustia que se registra en el capítulo 12. Y del capítulo 12, en sus primeros versículos, te pasa de una vez a la liberación del pueblo de Dios. Así que esta visión, mis queridos hermanos y hermanas, nos lleva desde el imperio medo-persa hasta el final del mundo. El tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo. Qué poderoso, qué impresionante, qué amplitud la que se propuso el Señor al revelarle a Daniel esta última visión. O sea que el Señor cierra las revelaciones y las visiones de Daniel con broche de oro, porque no se conformó con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. No. Él dijo, le vamos a dar más allá de Grecia, al imperio romano, la iglesia apóstata medieval y el poder político allá al final, ese poder allá cuando la herida de la bestia sea sanada. Hasta allá. El tiempo de angustia que va a ocasionar ese poder y la liberación que va a dar el Hijo de Dios, Miguel. Bueno, entonces estoy dándote un panorama del capítulo 11. Recuérdate que es nada más una especie de introducción porque no podemos dar en este tema por lo menos todos los detalles. Vamos de nuevo con la introducción. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día interpretamos esta profecía de manera historicista. Si alguno de ahí de entre los oyentes, hermano, hermana, o alguien que no conozca mucho, recién bautizado, qué sé yo, te cuento que es historicismo. En profecía existen 3 o 4 métodos o formas de interpretar la profecía. Está el método preterista. ¿Qué es el método preterista? En el método preterista, los que apoyan esa forma de interpretar la profecía dicen que las profecías realmente se cumplieron, no se van a cumplir en el futuro, se cumplieron ya en el pasado. Dicen ellos, miren, eso de la profecía, del Apocalipsis, Daniel 11, miren, eso ya se cumplió en el pasado, hombre, ya, ni se preocupen por estudiar eso, porque eso ya pasó, ya se cumplió. Nosotros no creemos eso. Otro punto de vista, otra forma de interpretar tienen algunos, futurista. Esos son todo lo contrario, ¿eh? Ellos dicen, la mayor parte de la apocalíptica, del Apocalipsis y partes de Daniel no se han cumplido en el pasado. Más bien, se va a cumplir en el futuro y en un futuro lejano. Así que, ¿para qué te preocupas? No te pongas a estudiar cosas que tú ni vas a ver. Tal vez los nietos de tus nietos lo van a ver tú. No te preocupes, es para un futuro lejano. Nosotros no creemos eso. La forma de que nosotros interpretamos la profecía desde nuestros pioneros, y es más, tomando la forma de interpretar la profecía de los reformadores, desde Martín Lutero, lo veían de una manera historicista. ¿Qué significa historicista?
que la profecía la vamos a ver fluyendo a lo largo de toda la historia. Imagínate, estamos hablando de Daniel, vamos a ver la profecía cumpliéndose desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 cuernos, tribus europeas, el papado medieval, el tiempo del fin, Estados Unidos, la marca de la bestia, el tiempo de angustia, la segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta? Vemos la profecía cumpliéndose a lo largo de toda la historia. Así lo vemos nosotros. Entonces, partiendo de ese método historicista, nosotros vamos a ver, Daniel capítulo 11, como arrancando desde los días del profeta Daniel, así es el historicismo, arranca desde los días del profeta y se va extendiendo a lo largo de la historia. Entendemos que Daniel está en el imperio medo-persa, forma parte ya de la corte de los medo-persas. Por su sabiduría, lo querían mucho a Daniel en el imperio medo-persa. Tenía sus enemigos también, porque el que profese la verdad va a tener enemigos. Pero lo querían mucho ahí, el rey lo apreciaba a Daniel. Entonces, en los días del profeta Daniel, capítulo 11, arranca la profecía con los medo-persas y se va a extender hasta el tiempo del fin. Es más, hasta nuestros días y al futuro, porque Daniel 12, la misma visión, Daniel 12 va a abarcar el tiempo de angustia y hasta la liberación del pueblo de Dios con la segunda venida de Cristo. Pero bueno, sin irnos tan lejos, después del imperio medo-persa, el capítulo 11 va a describir al imperio griego. Especialmente se va a detener en dos de las 4 divisiones que dijimos: los seleucidas y los ptolomeos. El Señor quiso que fijáramos nuestra atención de esas 4 en 2. Sí, porque después de Alejandro Magno, ya tú sabes, se dividió en 4, pero hay 2 que estarán en contacto con Israel. Hay 2 que van a tener tensiones y van a pasar ahí sí que atropellando a Israel de por medio. Fíjate bien. Esas dos ramificaciones de las 4 serían los seleucidas, descendientes de Seleuco. Seleucida se le llamaba a los descendientes de la dinastía de Seleuco. A eso se les llamaba originalmente el reino del norte. ¿A quiénes dijimos? A los seleucidas. ¿Por qué? Porque los seleucidas, los descendientes de Seleuco, del poderío de Seleuco, se ubicaban en Siria. Siria era, como quien dice, la capital de los seleucidas. Y desde la perspectiva de Israel, los seleucidas quedaban en el norte, porque Siria está en el norte de Israel. Así que los israelitas podían decir, los judíos podían decir, uy, allá en el norte, en Siria, están los seleucidas. ¿Y quiénes eran el reino del sur? ¿A quiénes le llamaban ellos el reino del sur? A los ptolomeos. ¿Por qué? Porque Ptolomeo desde un inicio se instaló y se hizo cargo del del lado sur del imperio greco-macedónico. Y ese lado sur estaba en Egipto. Si tú te das cuenta, al sur de Israel se encuentra Egipto. Entonces tienes un rey del norte, un reinado del norte que son los seleucidas, originalmente en el tiempo de los medopersas y los griegos, y luego tienes, mejor dicho, en el tiempo de los griegos, porque ya los medopersas habían pasado a ser dominados, y ahora en el reinado de los griegos tienes a los seleucidas dominando en el norte y a los ptolomeos, a los descendientes de Ptolomeo, dominando y reinando en el sur, o sea, en Egipto. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Vamos bien? Israel está en el medio, en la tierra gloriosa. En el norte tienes al reino de Siria, que se conoce como los seleucidas,
Y en el sur, en el reinado del sur, tienes a los Ptolomeos en Egipto. Muy bien. Pues, ¿qué te parece que estos, en lugar de ser aliados y amigos, más bien se peleaban? En varios tramos de la historia, repetidas veces llegaron a tener conflictos. Pero si eran de los mismos descendientes griegos de Alejandro Magno, sí, pero hasta entre hermanos se pelean, se jalan el pelo, hasta entre hermanos se dicen cosas y pelean. Bueno, estos dos, aunque eran descendencia griega, se peleaban por territorio. Así que no es nada nuevo que un par de hermanos se peleen por una herencia. No es nada nuevo que los familiares, los hijos y los hermanos se pelean por un pedacito de tierra. Y entre Seleucidas y Ptolomeo se peleaban tierras, se disputaban tierras. Ellos querían más territorio. Eso pasó también en el Imperio Romano. Incluso se mataban entre emperadores. Por ejemplo, Constantino, me voy a salir un poquito del tema, perdón. Nada más te pongo este ejemplo para que ustedes vean que pueden ser del mismo reino, pero son del mismo reino, paisanos, amigos, pero se van a pelear por territorio. Constantino estaba en el norte, allá en las tierras anglosajonas, y dice, yo quiero las tierras de allá abajo, yo quiero las tierras de este, bueno, un gobernante que estaba ya gobernando en Roma, él tenía la parte de Roma y el sur. Constantino dice, yo me voy a levantar contra ese general y lo voy a derrotar. Romano contra romano. Así es el hambre de poder. La gente que tiene hambre y sed de poder y ambición van a atropellar, incluso a matar a la mamá por quedarse con la casa. Así es la ambición humana, lamentablemente. Entonces, entre amigos, entre paisanos, fácilmente se pelean por poder, por posesiones, propiedades, etcétera. Entonces, entre ellos, entre Seleucidas y Ptolomeos, tenían constantes conflictos. Bien. Después de hablarnos de esta discordia entre estas dos ramas griegas, surge y se menciona al siguiente imperio, el Imperio Romano. Allí se van a hablar de varios caudillos y de varios emperadores, de varios, sí, directivos romanos, que más adelante podemos visualizar, más adelante podríamos en otro tema, pero ahí se va a hablar de varios, ¿sí? De varios. Luego se va a hablar de la Roma papal, pero siempre, escucha bien, aquí viene el detalle, se va a hablar de la Roma papal, de la Roma medieval, utilizando la figura que ya se ha utilizado antes, la figura del rey del norte. Entonces, como que se transforma el rey del norte, que en la antigüedad eran los Seleucidas, ahora en una etapa posterior, el mismo rey del norte ya no son los Seleucidas, ahora va a ser un poderío medieval, político-religioso. ¿Ves? La misma figura, pero como quien dice, el mismo disfraz, pero diferente persona adentro. Te lo pongo así en una ilustración. Nosotros aquí en cierta oportunidad hicimos una presentación de Guatemala, ¿verdad? Representando nuestro país. Y entonces mi esposa me dijo, mira, vamos a hacer una botarga de un quetzal, porque el quetzal es nuestra ave patriótica, pues es nuestra ave símbolo, símbolo de la fauna en Guatemala. Bien. Entonces hicimos una botarga. Yo me hice ahí, me ingenié cómo hacer la cabeza y el resto. Bueno, fue una aventura hacer esa botarga de un quetzal. Mi esposa, que tiene mucha habilidad en las manos, logró hacer la cabeza, el pico, le hizo todo el asunto, hasta las patitas del pajarito, las patitas pues del quetzal. Cuando se puso ella me dijo, yo me lo pongo. Vamos a ver quién se mete en la botarga. Ella dijo, yo me lo pongo. Entonces ella se puso en la botarga, pero se nos olvidó que tenía que tener alguna cosa de respirar, porque ya con esa cosa puesta, nosotros pensamos que con la boquita abierta, el pico abierto, iba a poder respirar bien. Pero fíjate,
A la vuelta de unos minutos, mi esposa me dijo, papi, no puedo respirar bien aquí adentro. Pero mira, si abres el pico así puedes respirar. Lo hago, pero igual cuando me lo sigo usando y todo, siento que me asfixio. Entonces, la botarga del Quetzal, el mismo disfraz tuvo que ponérselo otra persona. Mi esposa me dijo, ya no aguanto, papi. No, está bien, quítatelo, quítate. Y se lo quitó ella y dijo un muchacho, hermana, no se preocupe, yo me lo pongo. Entonces, el mismo disfraz lo empezó a utilizar otra persona. Este muchacho, cuando se lo puso a la vuelta de 15 minutos, me dijo, pastor, ya no aguanto. No se puede respirar aquí adentro, pastor, ayúdenos. Bueno, mi brother, quítatelo. Oh, ya está bien, ya salimos en el acto principal, ya quítate. El mismo disfraz con diferente persona adentro. Bueno, aquí tienes un rey del norte que es el mismo disfraz, el mismo símbolo, pero ocupado por distinto poder. En un tiempo anterior lo está utilizando el disfraz de rey del norte, el símbolo lo están utilizando los descendientes de Alejandro Magno ubicados en el norte de Israel, en Siria. Los Seleucidas tienen el símbolo puesto. Pero a medida que pasa el tiempo y pasan los siglos y ya se pasa a otra era y a otra época en la historia, ese mismo símbolo lo ocupa otra persona, vamos a decir, lo ocupa otro poder. En la Edad Media lo va a ocupar, tal como vamos a ver, la Roma papal, la Roma papal. Y entonces, después de la Roma papal, porque ya tú ves que basado en otras profecías, ese poder llega a su final con la herida de muerte en el año 1798. Pasa la historia ese poder y la historia continúa fluyendo. Y entonces, más adelante y en el tiempo del fin, se levanta un poder político religioso apóstata que va a desencadenar un tiempo de angustia. Bien. Y ese tiempo de angustia va a ser interrumpido e interferido por la liberación del pueblo de Dios a cargo del Señor Jesucristo. Mira cuántos siglos de historia te estoy contando, compilados y encapsulados en un capítulo de Daniel. Es el capítulo 11. Y claro, agarra algo del 12 también. Bueno, fíjate bien que acá tienes un mapa para que te des cuenta cómo estaba el asunto de los Seleucidas y los Ptolomeos. ¿Te das cuenta? Yo no sé si logran ver mi flecha. Aquí tienes el imperio Seleucida que está con la capital en Siria, cerca de Asur, cerca de Nínive, cerca de Gozán, en lo que antes era el imperio asirio, el imperio babilónico. Bueno, ahora es el imperio Seleucida. Bajas acá y aquí pasas por la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el área de Israel, Jerusalén y toda esa parte central de la área costera rumbo al Mediterráneo. Y por último, hasta abajo, mira qué es lo que tienes hasta abajo. Lo que tienes hasta abajo es el imperio Ptolomeo. Y aquí en el sur está Egipto. Bueno, entonces, estos Ptolomeos de acá del sur se encontraban constantemente peleando contra los del reino del norte, los Seleucidas. Aquí arriba tú ves algo así. Territorio disputado repetidas veces entre los Seleucidas y los Lágidas. ¿Quiénes eran los Lágidas? Los Lágidas eran descendientes de Ptolomeo. Por lo tanto, podemos decir que sigue siendo el reino del sur porque eran descendientes de Ptolomeo. Era una especie de referencia a los Ptolomeos. Bueno, entonces de esa manera, mi querido hermano y hermana, podemos visualizar una introducción. ¿Ves? Apenas nos alcanzó el tiempo para la introducción, pero me parece que esta introducción te da una visión panorámica de todo el capítulo 11. El capítulo 11 tendrá mucho que decirnos, pero yo creo que si quedamos claros con esta parte básica y fundamental, podremos entender, a la hora de entender lo mayor, podremos entender lo menor.
si entiendes el esqueleto, podrás ubicar mejor las partes del cuerpo, menores y chiquitas. Aquí la idea es entender la estructura mayor principal para después ya poder ir colocando los detalles en su respectivo sitio. Muy bien, mis hermanos y hermanas. Tal como hablamos, sí vamos a dar nada más una introducción al capítulo 11 de Daniel. Yo espero que hayamos logrado principalmente eso, la comprensión esencial y principal. Y un principio muy importante en la didáctica de la apocalíptica es no alargarse mucho. Es algo medido, algo condensado, poquito, sustancioso, para que nadie caiga en aburrimiento, en tedio, sino que poquito, sustancioso, pero lo suficiente como para decir, para que cualquier niño, niña que me esté viendo, ancianito que esté viendo, diga, entendí lo que dijo el pastor. Y ya con eso nos podemos sentir sumamente felices, decir, misión cumplida por esta noche, al menos en este aspecto introductorio. Por mi parte es todo, mi querido hermano Jacobo. Si hubiera alguna pregunta que tengamos por ahí. Listo, pastor. Muchas gracias por su introducción. Está muy, muy interesante. No sé si tal vez alguno de los hermanos aquí presentes tenga alguna pregunta respecto al estudio que hemos tenido el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, ¿Algún comentario? Sí, hermano Hugo. Yo tengo una cosa que me quedé picado. Bueno, sí entendí esto de los reyes del norte, los reyes del sur, que van cambiando de acuerdo a la época histórica, ¿no es cierto? Va a ser un país, otro país. Pero me quedé picado sabiendo quién es el rey del norte ahorita, en este momento. Bueno, nos estamos brincando un poquito allá más allá de la introducción. Pero la mayor parte de exégetas y teólogos de nuestra iglesia, especialistas en Antiguo Testamento y en Apocalíptica, visualizan el rey del norte como déjeme ver, el papado es el único. Fíjate que el rey del norte, estoy pensando ahorita justamente en eso precisamente porque recuérdense que el norte está relacionado con el trono de Dios. Lucifer aspiraba a ese norte, a ese trono de Dios. El reino del norte es una manera de referir también al papado que, fíjate, si lo ponemos nosotros en el contexto de, incluso desde el 1798, hubo un encuentro tremendo entre el ateísmo de la Francia revolucionaria y el papismo de la Roma papal, justamente de esa época. Ahí tú tienes el encuentro del ateísmo contra el papismo, mismo donde gana el rey del sur, que es el ateísmo egipcio, y de Egipto, pues del Egipto de ¿quién es Jehová? No lo conozco. Bueno, entonces mismo que se repite en Apocalipsis 11, cuando tú ves allí que está en Egipto, en ese famoso capítulo 11. Pues bien, lo que quiero decir es que nuestra interpretación es que el rey del norte va apuntando al papado romano, la Roma papal. Listo, pastor. Muchas gracias. No Bien, sé con si gusto. alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo. A ver, pastor, una consultita. A ver, entonces, yo lo que entiendo es que, claro, obviamente, pues, entonces el rey del norte realmente es Dios, ¿no? Porque y el sistema papal prácticamente quiere usurpar, obviamente, ese trono, ¿no es cierto? Entonces, en un momento de la historia, entonces el reino del norte vendría a ser el sistema papal, ¿no es cierto? El sur, yo he estado estudiando esto también algunos años. En ese momento que está el sistema papal, el rey del norte, del sur sería tal vez el sistema, el ateísmo. Esa era una inquietud, ¿no? Vieras que, como repito, el capítulo 11 es muy polémico, muy complicado, muy complejo. Las dos opiniones preponderantes que he visualizado, de acuerdo con los especialistas en Antiguo Testamento, es que el rey del sur podría ser
uno de dos grandes opciones. O el pueblo musulmán, que también ha tenido constantes choques, tuvo constantes choques en las cruzadas con la Roma papal, choque del norte contra el sur, diríamos, los que propugnan el musulmán, el islamismo, y la otra corriente de interpretación le tira al ateísmo juntamente con todas sus, ¿cómo decir? Filosofías, ideologías que se propalan en la filosofía y en la ciencia intelectual actual. Todo lo que gira en torno al escepticismo en contra de Dios y la Biblia, pues se engloban en ese reinado que impera al día de hoy. Entonces, serían dos opciones las que tenemos, o el Islam o el ateísmo, o el islamismo o el ateísmo con todas sus variantes y matices. Es difícil pronunciarse en cuál de los dos, ¿eh? Claro, y una pregunta más, claro, porque como Egipto, ¿no es cierto?, representa el ateísmo, cuando la Revolución Francesa le dio, pues, justamente esta situación al último papa, ¿no?, al sistema papal. Entonces, Sí. por eso yo creo que se relaciona justamente por lo que Egipto también en la historia, en el capítulo 11, ¿no es cierto?, ateísmo, y lo relacionan en los capítulos, creo que en los versículos ya del 38 en adelante, ¿no? Ya aparece la Revolución Francesa y todo eso. Por ahí creo que va, ¿no es cierto? Exactamente. Ya pasó. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. Sí, digamos que algunos encuentros entre el norte y el sur fueron en la época de los Seleucidas y los Ptolomeos. Más adelante, entonces ya vemos a otros actores con el mismo disfraz, con el mismo símbolo, pero en una época posterior, siempre teniendo choques. Uno de ellos fue este de Napoleón Bonaparte contra el Papa, bueno, lo que mencionó hace un momento. Gracias, Pastor. Aide tenía otra pregunta, no sé si puedes. Sí, buenas noches, Pastor. Ahora que usted menciona esto de que, o sea, usted dice hay dos opciones o tenemos estas opciones, me vino a la cabeza esta situación, esta duda. La Iglesia Adventista, entonces entiendo que no tiene una interpretación oficial, digamos, o sea, que esa es la definitiva y ya, sino que hay varias opciones, varias formas de interpretar. Bueno, pongámoslo de esta manera. Que sean válidas, o sea, a veces uno piensa, ¿no? Que bueno, o sea, como que la Iglesia Adventista ya tiene bien definido cuál es la doctrina y no hay otra opción. Pero ahora que usted menciona esto, se me vino a la mente de que en el asunto profético, en cambio, ¿cómo podríamos nosotros saber, o sea, qué parte de la profecía tiene dos interpretaciones o varias interpretaciones? Gracias, hermana. Un buen punto, un buen punto. Miren, en asunto de doctrina consensuada, la Iglesia Adventista tiene sus 28 creencias bien establecidas. Ya todos conocemos las 28 creencias. Lo que, digamos, lo que ha sido ya certero y estamos convencidos que no hay discusión, eso ya está fijo ahí en las 28 creencias. Eso es lo que creemos los adventistas del séptimo día. Pero hay ciertos pasajes de la Biblia, no llamaríamos doctrina, sino ciertos pasajes en particular de la Escritura que por su misma intrínseca complejidad, nuestros intérpretes, nuestros más brillantes intérpretes no tienen una interpretación consensuada y, como usted decía, no tienen una interpretación oficial. No la hay sencillamente porque tenemos como académicos y teólogos ser responsables. Porque si decimos ya tenemos una oficial, tendríamos que haber resuelto ya todos los ¿qué decir? Las interrogantes y las zonas grises, ya tendríamos que haberlas despejado. Pero no. Mira, es como las 7 trompetas. Las 7 trompetas del Apocalipsis sigue siendo un enigma. Algunos dicen una manera, otros dicen de otra. Lo que tenemos son estudios de parte de especialistas proponiendo. Dice, yo propongo esto. El pastor Eckhard Müller propone esto. El pastor Gerhard Fandel propone esto. El pastor Richard Davidson propone esto. El pastor Stefanovic. Lo que tenemos son estudios, propuestas.
pero que la iglesia adventista diga, ya nos convenció este punto de vista, no, porque son pasajes demasiado complicados, demasiado complejos, como el de las trompetas en Apocalipsis y ciertas partes aquí en Daniel 11 también, que la evidencia bíblica es muy escasa y que se presta para más de una interpretación. Entonces, quedemos claros en algo. La doctrina, las 28 creencias, eso está más que claro, definido y consensuado. Pero ciertos pasajes en particular, no tenemos una interpretación oficial como tal, por lo mismo complicada que es la profecía esa en particular. Listo, gracias, gracias, pastor. Y bueno, yo podría añadir algo a eso, tal vez, pastor, es que ¿Okay? en la medida que la historia del mundo avance, pues se nos va a ir revelando justamente la interpretación correcta. Porque obviamente ahorita, por ejemplo, los últimos versículos de lo que es Daniel 11, justamente están todavía en discusión. En El tema de estudio. las profecías de Daniel, los periodos proféticos de Daniel capítulo 12. Hay varias interpretaciones, todavía no hay algo que, como usted dice, no, o sea, esto ya es blanco y negro y no hay dónde irse, sino que todavía no tenemos interpretación como iglesia. Sin embargo, a medida que caminemos como iglesia en el tiempo y a medida que los eventos proféticos se vayan dando, pues la luz será evidente. Entonces es como lo que pasó en 1844, ¿no? Nadie sabía de qué se trataba los 2303 de mañanas, pero vino la luz y después, pues obviamente ya el pueblo, pues supo de qué se trataba. Yo creo que hablando de estos pasajes difíciles de entender, va a ser así en el futuro, ¿no? O sea, Dios va a iluminar y también los eventos se van a dar para tener ya una interpretación ya fija respecto a eso. Eso nada más quería añadir. Exacto. Y gracias, usted me hace recordar también el tema de la resurrección especial. Ese es otro tema en capítulo 12 de Daniel. Allí da la impresión que antes de que Cristo venga, van a resucitar no solamente los que le traspasaron en una resurrección especial de impíos, sino que también, y la hermana White lo insinúa, una resurrección especial de buenos. Fíjate que entonces ese es otro tema que también está en estudio, está en boga ahora mismo precisamente. Una resurrección especial, no solamente de impíos, sino también de gente que murió en el mensaje del tercer ángel. Pero bueno, repito, son temas que están en discusión. La evidencia es muy como complicada, es muy así. Pero yo lo que digo es, miren hermanos, no nos frustremos por aquellas cosas que no entendamos. Mejor dicho, las que ya hemos entendido, gocémonos en ese montón de cosas que ya entendimos de la profecía, vivámosla, apliquémosla a nuestras vidas, vivamos con esperanza de que Dios está al control de la historia, aunque no entendamos algunos detallitos en particular. Veamos esto como una gran bendición. Por lo menos hemos logrado entender lo que muchas otras personas en otras denominaciones no han comprendido. Por lo menos ya tenemos algo bastante de lo cual regocijarnos. Gracias, pastor. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o aporte que quiera hacer respecto a este estudio. Listo, creo que no, pastor. Yo, bueno, de mi lado y de la parte de la iglesia Valle Lelo le agradecemos mucho por su aporte, muchas gracias realmente. Y queda en pie el tema del estudio del don profético y la interpretación de los escritos de Elena de White. Estamos ya coordinando y vamos a coordinar con los líderes para ver cuándo lo hacemos y también obviamente con su tiempo. Yo creo que ese seminario va a estar muy interesante. Entonces, vamos a compartirlo ya con Iglesia, la fecha y pues obviamente con usted también. Gracias, pastores, hermanos. Pastor, no sé si nos ayuda con la oración final, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a todos, hermanos y hermanas. Gracias por estar allí. Vamos a orar y para despedir nuestra reunión. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, no tenemos palabras para agradecerte la vida, la salud, la libertad de culto que todavía tenemos, la oportunidad de leer tu palabra, las maravillas que encontramos en esa extensa bibliografía del espíritu de profecía, tanta luz que tenemos. Reconocemos que hay ciertas partes en la Biblia que todavía no tenemos una
una posición oficial, una interpretación clara. Tenemos muchos estudios, gente intentando dilucidarlos, pero Padre, las cosas que ya entendimos, queremos disfrutarlas, vivirlas con la ayuda de tu Santo Espíritu, porque separados del Señor Jesús y de tu Espíritu, pues nada podemos hacer. Bendice a mis hermanos y hermanas de esta iglesia, allá en Ecuador. Bendícele su familia, sus negocios, sus hijos, sus seres queridos. Bendícele sus trabajos, pero sobre todo la obra evangelística de su iglesia. Que muchas almas en este 2022 puedan venir a los pies de Cristo. Nos retiramos de esta sesión, Padre, pero nos vamos contentos al descanso de esta noche, sabiendo que tú nos has bendecido y nos tienes un maravilloso día para mañana. Te lo suplicamos sin mérito alguno, solamente por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén.